La serie que le titulamos El camino hacia la vida cristiana. ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. El tema número 9, mis hermanos, que traigo hoy se llama Cristianos amargados, con un signo de interrogación. Y luego después dice, no camines con amargura. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, va a ser Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, para que lo vaya buscando. Entonces, la pregunta es, ¿cristianos amargados? Y para responder esa pregunta, mis hermanos, tendríamos que hacernos otra pregunta. Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Un cristiano puede amargarse? ¿Usted qué cree? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Sí o no? ¿Un cristiano puede amargarse, sí o no? Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? La otra pregunta es, ¿por qué se amargan los cristianos? Bueno, ya lo responderemos poco a poco con el tema. Porque hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué personas abandonan la iglesia en donde Dios les dijo que era el lugar donde deberían de congregarse? En ocasiones, mis hermanos, viene gente aquí y dice, ¿verdad? Dios me dijo que ese es el lugar donde me voy a congregar. Aquí voy a echar raíces y seré edificado. Muchos así vienen y se acercan, ¿no? Y nos dicen. Pero de repente resulta que siempre no, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿Dios se equivocó? ¿O qué habrá pasado para que haya tomado esa decisión de repente? ¿Por qué hoy hay algunos, mis hermanos, ni siquiera se congregan en una iglesia? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay algunos que no se congregan, ¿verdad? Y bueno, pues estas preguntas las iremos respondiendo. Hebreos 12:14, ¿lo tiene? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde, Señor. Queremos, Señor, darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque no nos cansaremos, Señor, de agradarte por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todos tus favores, Señor. Señor, en tus manos ponemos todo lo que hemos de hacer, también ponemos en tus manos nuestros corazones. En tu palabra queremos ser edificados, Señor, queremos ser consolados y queremos ser exhortados. Y tu palabra, que es espada de dos filos, queremos que penetre en nosotros y divida lo que no te agrada, Señor, y que lo haga a un lado para que podamos caminar en el Espíritu y que podamos ser santificados en tu verdad. Yo solo soy siervo que hace lo que tiene que hacer. Soy un vaso en tus manos, por lo tanto quiero que tú hables, Señor, a tu pueblo por medio de tu palabra. Que yo solo sea un instrumento en donde tu tesoro del Evangelio es guardado y es expuesto. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que nada, mis hermanos, y para poder comprender este mensaje, me gustaría que revisemos el contexto de este capítulo 12, en donde versículos anteriores, el autor de Hebreos, mis hermanos, compara la vida cristiana con una carrera. No sé si usted lo puede observar ahí, ¿verdad? Compara la vida cristiana con una carrera, con un deporte sobre el cual se trata de correr sin mucho peso. ¿Y qué debemos de poner? Y que debemos de poner nuestros ojos, mis hermanos, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Conscientes de que pueden venir pruebas, pueden venir obstáculos y que el Señor está con nosotros. Amén. Eso usted lo va a encontrar en Hebreos 12, 1 y 2. 1 y 2. No sé si me puedan regalar un poquito más de monitor, por favor, para no gritar. Entonces nuestro modelo, mis hermanos, es el mismo Señor Jesús, nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Porque Él es quien sufrió todo tipo de contrariedades, ¿sí o no? Todo tipo de vergüenzas, todo tipo de sufrimientos. El Señor Jesús, mis hermanos, lo pasó muy mal, aún sin ser pecador, porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es?
Es la santificación. La voluntad de Dios para nosotros, mis hermanos, es la santificación, que nos apartemos de todo mal. Mire, deje un apartado ahí en Hebreos y vaya por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. ¿Lo tiene? Dice la primera carta a los Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es que nuestra santificación, que se aparten de fornicación, es decir, que nos apartemos de todo mal, mis hermanos. Y sería bueno, mis hermanos, que este versículo quede en nuestra mente grabado, ¿no lo cree? Y no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Porque si tenemos en claro cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos, para nuestra vida, vamos a poder trabajar sobre ello. ¿Cuántos dicen amén? Y es como cuando empezamos a edificar, ¿no? Y a construir. Pero antes de hacerlo se debe de tener un plano para poder construir algo, ¿no? Y se debe tener una idea de qué es lo que se va a construir. No solo es construir para ver qué sale, mis hermanos, ¿sí? Sino que ya hay algo que el arquitecto estableció donde irá cada habitación, donde irá la sala, donde irá el comedor. Ya está establecido en un plano, ¿sí? Los planos ya están establecidos y cada muro, ¿verdad? Y cada ventana, entonces el arquitecto lo dispone y él sabe dónde lo va a poner. Entonces, el tener claro, mis hermanos, esto, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, nos va a ayudar a movernos para poder cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo lo que hagamos, mis hermanos, tenga que ver con esto. Amén. No hay otro propósito de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Es decir, el propósito de Dios no es que seamos famosos, ¿verdad que no? Ese no es el propósito de Dios. No es que seamos ricos, no es que seamos guapos, ninguna de esas cosas, mis hermanos. Sino que el propósito de Dios es nuestra santificación. A ver, digan todos, santificación. Y Él quiere que participemos de su santidad, mis hermanos, porque Él es santo. Él quiere que seamos como Él es, mis hermanos. Él es santo, apartado del mal. Por lo tanto, mis hermanos, quiere que nosotros, como sus hijos, quiere que seamos santos también, apartados de todo mal. ¿Y dónde somos santificados? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde somos santificados? Pues mire, somos santificados únicamente en la palabra de Dios. Ahí es donde somos santificados. Así que podríamos resumir y terminar ese tema de la santificación, mis hermanos, diciendo que la voluntad de Dios es que seamos santos y solo podremos ser santos a través de su palabra, ¿sí? Así que ocupémonos, mis hermanos, de conocer más a Dios en su palabra cada día. Amén. Y no solamente conocerlo, sino también vivir su palabra, hacerla viva. ¿Cuántos dicen amén? Y pues, pero ahí mismo en Hebreos 12, vamos a ver, después de que habla de la carrera de la fe y toma esta metáfora, esta analogía de la carrera, también habla sobre la disciplina en Hebreos 12. El autor de los Hebreos se introduce a hablar acerca de la disciplina y pasa de una metáfora de una carrera, mis hermanos, a una metáfora, a una analogía de una familia. Así cambia esta de repente, ¿no? De estar en una carrera cambia la metáfora a una familia. Porque en una familia hay padres y hay hijos, ¿sí o no? ¿Sí? Y los padres, ¿qué hacen? Forman a sus hijos, ¿cierto o no? ¿Sí? La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que el padre juega un papel esencial en la formación del hijo. Porque, ¿sabe una cosa? Antes, en el tiempo de antaño, en los tiempos bíblicos, no había escuelas, mis hermanos. Solamente algunas personas limitadas que no tenían acceso a la educación, ¿verdad? Solamente algunas personas, eran pocas las que tenían acceso a la educación. Así que la educación le correspondía entonces al padre enseñársela a los hijos, la educación. El papá le enseñaba a los hijos la ley, el papá le enseñaba a los hijos un oficio, el papá les enseñaba para que fueran hombres hechos y derechos, porque iban a heredar todo lo que el padre había
logrado, ¿sí? Por eso era importante, mis hermanos, esa transmisión de la educación y de la formación y de la enseñanza de este hijo, ¿sí? Por eso es importante. De igual manera, mis hermanos, el Señor a nosotros nos va formando. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pasamos de muerte a vida, mis hermanos, el Señor nos hace sus hijos, ¿sí? Nos adopta. Y antes éramos enemigos y ahora somos sus hijos. ¿Cuánto les da gusto eso? Y Él, como sus hijos, ahora nos está formando. ¿Cuántos dicen que así es? Él nos está formando. Él nos está capacitando, mis hermanos, para poder participar de la santidad, ¿sí? Y para ser como Él es también. Entonces, para ser como Él, mis hermanos, debemos de resistir hasta la sangre y combatir contra el pecado. Amén. Eso es lo que dice Hebreos. Porque esto es precisamente, mis hermanos, lo opuesto a la santidad. ¿Qué es lo opuesto a la santidad? El pecado. El pecado es lo opuesto a la santidad. Y para poder ser santos, mis hermanos, entonces necesitamos combatir al pecado. Entonces no es de manera ligera, mis hermanos, no es de manera pasiva, sino que es de una manera activa que nosotros combatimos el pecado. Amén. Y el autor de los Hebreos, mis hermanos, es lo que nos dice. El autor de los Hebreos nos dice: resistan hasta la sangre combatiendo el pecado. Así que en esto, mis hermanos, es de lo que nos debemos de ocupar. Amén. ¿De combatir qué? El pecado. Y combatiendo el pecado vamos a llegar o vamos a lograr la santificación. Amén. Y en los versículos 5 al 11 del capítulo 12 de Hebreos, donde habla acerca de la familia, también hablan de la disciplina de Dios. ¿Sí o no? Léalo ahí, para que no piense que me estoy sacando algo de la manga. Dice Hebreos, ¿verdad? Ahí en 12, del 5 al 11, habla de la disciplina. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra disciplina? Alguien que quiera decirlo. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra disciplina? ¿Ah? Azotes, castigo, vara, por allá dijeron vara, entrenamiento. Fíjense todo lo que están diciendo, ¿verdad? Inmediatamente la mayoría lo asociamos cuando escuchamos la palabra disciplina con corrección. Inmediatamente lo asociamos con eso, ¿verdad? Pero vemos lo que la palabra disciplina significa en el diccionario. Vamos a ver aquí qué significa en el diccionario bíblico la palabra disciplina, para poderle dar sentido, mis hermanos, de lo que estamos hablando, ¿sí? La palabra disciplina es la palabra paideguo. Está rara esa palabra, ¿no? Paideguo, de donde viene la palabra pedagogía. De ahí viene esa palabra. Y la palabra pedagogo es o alguien que se dedica a la pedagogía, es alguien que da enseñanza a los niños, ¿sí o no? ¿Sí? Y significa, esta palabra disciplina significa instruir a niños, significa enseñar, y también denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. Eso es lo que denota. Así que primero, mis hermanos, es que la instrucción, la enseñanza, y de ahí la disciplina con corrección que va incluida, ¿sí? Se sugiere la disciplina cristiana que regula, mis hermanos, el carácter. El carácter. Entonces, hasta aquí ya todo va agarrando sentido, ¿no lo cree? ¿O tiene alguna duda? Disciplina, mis hermanos, no es únicamente los varazos, ¿sí? Aunque lo incluye, porque nosotros asociamos disciplina con castigo, y castigo es, mis hermanos, tú fallaste, tú transgrediste, recibes un castigo y ahí se va todo. Y no es así, mis hermanos, no nada más es eso. Pero en la formación, mis hermanos, que Dios nos muestra en su palabra para nuestros hijos, no los castigamos nada más porque lo hicieron mal, ¿verdad que no? No lo hacemos de esa manera, sino que los castigamos con un propósito, ¿sí o no? Con el propósito de que entiendan que lo que hicieron les va a afectar en su futuro. Por eso es que le damos disciplina a nuestros hijos. Y el entender esa transgresión, mis hermanos, que tuvieron,
y que esa corrección que estuvo incluida les va a traer un beneficio al final, ¿sí? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, por ejemplo, tú vas a darle disciplina a tu hijo y le dices, ¿sabes qué? Me duele hacerlo, hijo, pero quiero que lo entiendas. Tengo que darte disciplina. Me duele, pero quiero que lo entiendas, ¿verdad? ¿Cuántos le decían así a sus hijos, verdad? Cuando los disciplinaban, les decían, ¿sabes qué, hijo? Fallaste en esto, yo ya te había advertido, entonces te faltó sabiduría. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la vara y la corrección, ¿qué hace la vara y la corrección? Dan sabiduría, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la palabra dice que la disciplina trae sabiduría. Y esa pequeña sabiduría, mis hermanos, que te faltaba, tú le dices, ¿verdad? A tu niño, y yo les digo a ustedes, esa pequeña sabiduría que nos falta, pues la vamos a adquirir ahorita, mis hermanos, ¿sí? Entonces el niño entiende perfectamente, ¿verdad? Y dice, entonces me faltaba sabiduría. Cuenta un pastor que estaban sus niños chiquitos y que habían ido a una plaza. ¿Cuántos han encontrado de repente esas escenas donde ves a un niño que está tirado en el suelo y haciendo berrinches? Tirado y la mamá que no sabe cómo controlarlos. Y dice que iba con sus hijos y que el niño volteó con su papá. Oye, papá, a ese niño le hace falta sabiduría. Usted sabe a lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? Y le dice el papá, sí, le hace falta sabiduría. O sea, le hace falta una buena disciplinada, ¿verdad? Para que no hiciera eso ese niño. Entonces, el niño comprende cuando tú lo corriges y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te hace falta sabiduría, por eso te voy a dar disciplina. Ellos lo entienden, que así va a ser. Y la próxima vez que se va a acordar de eso, ¿verdad? Tú le dices, yo lo hago, hijo, porque te amo, porque quiero que no se repita, ¿verdad? Y así cada quien sabe cómo disciplinar a sus hijos, ¿no? Entonces le digo todo lo que tiene que ver, le decimos nosotros a nuestros hijos con todo lo que tiene que ver, con todo lo que él hizo, ¿verdad? Todo aquello que le puede afectar en su futuro. Y al final, ¿quién va a ser beneficiado, mis hermanos, con esa disciplina? ¿Quién? ¿Nosotros o nuestros hijos? Nuestros hijos, ¿verdad? El que es disciplinado, ¿verdad? Él va a ser beneficiado porque va a tener más sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Así que algunos de nosotros, mis hermanos, pues somos muy sabios, ¿sí o no? ¿Cuántos son sabios aquí? Porque nuestros padres nos disciplinaron bastante, pero es parte de la formación de nuestros hijos, ¿sí o no? La disciplina es parte de la formación de nuestros hijos. Amén. Y este mundo, mis hermanos, y la corriente de este mundo ha tratado de distorsionar la disciplina. Y el mundo te dice lo siguiente, te dice, no disciplines a tus hijos, no les digas que no, porque se van a traumar. No, los vas a dejar traumados para toda su vida, no les des disciplina. Eso te dice el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí está el resultado, ¿no? Ahora vemos una generación llamada los ninis. ¿Sí has escuchado de esa generación? Los ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿sí? Se la pasan todo el día en su smartphone o en sus videojuegos, ¿verdad? Pero no les peguen, no los disciplinen. Por eso hoy en día está la llamada generación de cristal, que nomás los tocas y se rompen con cualquier cosa. Ya no quieren hacer nada, trabajos duros ya no los quieren hacer. Yo arreglar mi cuarto, ¿cómo? Yo pintar, ayudarte a pintar, le dice al papá. Yo ayudarte a pintar, no. Es la generación de cristal, mis hermanos. Entonces no disciplines a tus hijos, decíamos que habla de la corrección, ¿verdad? En amor, para que haya una rectificación y que el hijo sea bendecido a través de esta corrección y adquiera sabiduría. Amén. Vayamos por favor a segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios
y útil para enseñar. ¿A quién le gusta la enseñanza? Levante su mano. Amén. Es útil para redarguir. ¿A quién le gusta que lo redarguyan? Amén. Es útil para corregir. Levante su mano a quien le gusta que lo corrijan. También es útil para instruir, ¿qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí es, mis hermanos, donde Dios nos va santificando, ¿no lo cree? En esta parte. Nos va enseñando, nos va formando en su palabra. Amén. Así que hoy, mis hermanos, estoy seguro que usted vino aquí no para ser entretenido, ¿verdad que no? No vino para ser entretenido. No vino para cumplir un ritual dominical, tampoco vino a eso, sino para ser instruido en la palabra de Dios. Y sabe, mi hermano, hay iglesias que se olvidan de la instrucción de la palabra, ¿eh? Hacen todo menos predicar. Y para que no digan, a veces dicen, vamos a ver un versículo, lo leen y ya es todo lo que hacen. Entonces nosotros necesitamos ser instruidos, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y en ocasiones, mis hermanos, me sorprende cuando alguien me dice, es que todo lo que usted dijo en la predicación lo dijo por mí. ¿Sí? Y yo a veces le contesto, pues sí, ¿por quién más sería? Claro que sí. Lo que se habla aquí es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Diga, es para mí. Es para mí, también para mí, Porque aunque fue primero para mí, como le digo, porque cuando yo preparaba ese tema, pues a mí me caían primero las pedradas. ¿Sí? O sea, es para todos la palabra de Dios. Y créanme, mis hermanos, cuando predicamos de algo, el Señor nos prueba más en eso. Si predicas de paciencia, mira, el Señor va a probar tu paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia aquí? Ahí ya nadie levanta la mano, ya saben, ¿verdad? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dicen, no, ya no quiero paciencia, porque son prueba tras prueba. Entonces, si tú hablas de la paciencia, el Señor te va a probar de la paciencia. Pero es para nosotros la palabra, ¿sí o no? Es para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. Y no solo eso, mis hermanos, sino que también para que cambiemos nuestros pasos y para que seamos preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? Que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la buena obra, mis hermanos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que Dios usa para nuestra formación? ¿Cuáles son los elementos que Dios usa para nuestra formación? Y cuando digo formación, mis hermanos, entiéndase disciplina, ya sea en un concepto más integral. ¿Está bien? Los elementos que Dios usa para nuestra formación, entiéndase disciplina, son a veces situaciones, ¿sí o no? En el caso de los hebreos, mis hermanos, ellos estaban experimentando persecución, los hebreos. Les habían quitado todas sus posesiones a causa de su fe. Les quitaron todo, mis hermanos. Algunos estaban dejando la fe cristiana porque estaban sufriendo demasiado. Y ellos decían, los hebreos decían, ahora que soy cristiano, todo me va mal. Ya no tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada, estoy en la ruina. ¿Por qué me hice cristiano? Y se lamentaban algunos. ¿Sí? Y a algunos así les sucede, mis hermanos. Cuando te haces cristiano, te dan la espalda tus familiares, tus conocidos, ¿sí o no? Te tratan mal. Comienza a irte mal, ¿sí o no? Dígame. Y dicen, ay no, es que de haber sabido estaba mejor antes de ser cristiano. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad? ¿Estaba mejor antes que ser cristiano? Mira, si te suceden todas esas cosas es porque el Señor te está limpiando, te está quitando todo lo que te estorba. ¿Sí? Porque a veces lo tenemos bien arraigado en el corazón y no queremos soltar esas cosas. Y el Señor comienza a limpiarnos. Y cuando el Señor empieza a sacar desde raíz lo que le estorba, pues claro que duele. ¿Sí o no? Porque imagínese arrancar desde la raíz. Claro que duele. Y bueno, pues Dios se vale de situaciones así, mis hermanos. Y es porque Él las permite. ¿Cuántos saben esto? Dios permite las situaciones porque Él está formando nuestro carácter. Él está formando tu carácter en ti. Él está formando su carácter en mí.
¿Cuántos dicen amén? Él nos está santificando, mis hermanos, de esa forma. Aquí la pregunta es, ¿qué respuesta le vamos a dar a Dios a las formas en las que Él está formando su carácter en nosotros? ¿Qué respuesta les vamos a dar al Señor? Pero también Dios usa personas para formar nuestro carácter. Primero usa situaciones, pero también usa personas, mis hermanos, para formar nuestro carácter. Y si nosotros no entendemos esto, mis hermanos, ¿cuántos saben que el Señor usa personas para formar nuestro carácter? Él usa situaciones y Él usa personas. Pero si nosotros no entendemos esto, mis hermanos, nos vamos a amargar. Mire, vaya a Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 12:14, comienza diciendo, seguid la paz, ¿con quién? Con algunos. ¿Dice eso? Seguid la paz con los que te caigan bien. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué el autor de Hebreos, mis hermanos, conecta la disciplina y la formación con nuestras relaciones interpersonales? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el autor de Hebreos? Es porque Dios, mis hermanos, se vale de personas también para disciplinarnos y para formarnos. Eso nos tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Así que cuando tú veas a alguien que es medio dificultoso, no le veas como que es tu enemigo. No lo veas así. Sino piensa que Dios está usando a esa persona para formarte y para disciplinarte. Eso es lo que tenemos que pensar. Dios está usando a esta persona para disciplinarme, para formarme. Y si nosotros reaccionamos de una mala manera, mis hermanos, porque dijimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad que eso dijimos? Pero si nosotros reaccionamos de una mala manera, mis hermanos, no podemos participar de la santidad de Dios si aborrecemos a nuestro hermano. No podemos, mis hermanos, participar de la santidad de Dios. ¿Y qué significa aborrecer? Aborrecer significa menospreciar, significa odiar, significa evadir a nuestro hermano. Ay, ahí viene aquel y le das la vuelta. Eso significa aborrecer, mis hermanos. Primera de Juan 4:20, por favor. Primera de Juan 4:20. ¿Lo tiene? Dice Primera de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué somos? Si decimos eso, pero si de verdad decimos que amamos a Dios y amamos a nuestro hermano, entonces dejamos de ser mentirosos, ¿cierto? Entonces vean nomás qué contradicción hay aquí en este versículo, ¿no? ¿Usted conoce gente así? Y están en la alabanza, ¿no? De repente estás ahí adorando al Señor y dices, te amo, Cristo te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Y estás bien metidazo, ¿no? En la alabanza. Y de repente verse el ojito y dices, ay, ahí está el que me cae gordo, ya llegó. Y piensas, ay, qué gordo me cae. Ay, sí, muy adorador con sus manos levantadas. ¿Verdad? Ni en pintura lo puedo ver. Qué mal me cae. Y la palabra le dice a alguien que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Qué le dice? Que es un mentiroso. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? ¿Sí o no? Así que no entender y soportar la formación, ¿verdad?, del Señor nos lleva a la amargura, mis hermanos. Si no entendemos esto, de que el Señor usa a veces las situaciones y las personas para formarnos, si no lo entendemos, nos va a llevar a la amargura, nos vamos a amargar, mis hermanos. Y vamos a tomar todo personal, como que ya la traen contra nosotros. Y no es así, mis hermanos.
Nos lleva a la amargura porque nos aleja de la santidad, nos estorba de alcanzar el favor de Dios y finalmente, mis hermanos, nos lleva a la apostasía, a la amargura. Nos puede llevar a eso. Hebreos 12:15, por favor. Ay, disculpe que ando un poco afónico. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, es decir, tengan cuidado. Eso significa, mirad bien, miren bien, tengan cuidado, ¿sí? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, es decir, el favor de Dios, que brotando alguna raíz, ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow, ¿sabía que la amargura contamina? Contamina a muchos. El no entender y soportar la formación del Señor, mis hermanos, nos lleva a la amargura. Y la amargura, mis hermanos, no solo nos afecta a nosotros mismos, sino lo conectamos de nuevo con la carrera, ¿no? Vaya, fíjese bien. ¿Cómo podríamos correr una carrera envenenados, por ejemplo? La amargura es un veneno y no podemos actuar envenenados, mis hermanos. Es imposible. Pero no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también contamina a muchos y principalmente, ¿sabe quién? A nuestra familia. Porque ahí estás hablando mal, ¿verdad? Estás ahí amargándote y tus hijos están escuchando y se están contaminando. Son los primeros. Contaminas a tu esposa, contaminas a tu esposo, contaminas a tus hijos y a los que están alrededor. La amargura contamina, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, si tú llegas a este punto en el que estás amargado y has permitido que la amargura brote en ti, no solo se detiene tu comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo te levantas por la mañana y haces tu devocional y oras? Y puedes alzar tu voz al Señor y decirle: Señor, te adoro y te exalto. Cuando hay amargura y hay envidia y celos, hay odio hacia otro hijo de Dios que se supone que es hermano tuyo. O sea, ¿cómo podrías tú levantarte en la mañana, hacer tu devocional, orar al Señor y decirle que lo adoras, que lo amas, cuando hay odio y resentimiento contra uno de tus hermanos que es también hijo de Dios? ¿Podrías tú hacerlo? Quien tal haga eso, ¿qué dice la Escritura? ¿Lo leímos? Es un mentiroso. No lo digo yo, mi hermano. O sea, al final viene y me reclama, reclámele al Señor porque es su palabra. Y mire, yo investigué la definición de la amargura y escuche lo que encontré de amargura. Amargura, dolor, pena, disgusto que va hacia los rasgos sentimentales profundos. Sabor amargo que no es dulce, es ácido, pues sí, desde luego, ¿no? Producto del desengaño del alma, llegando al pecado como un veneno contaminante y arrasa con los valores más sublimes como el amor. Eso es la amargura. Se basa y alimenta de los pensamientos de pesadumbre, negativos y vengativos, sin dar paso al perdón que lleva al odio como raíz de toda pena y miseria de la enfermedad espiritual. Eso es amargura, mis hermanos. Perdón. La amargura hace que la persona viva en constante ira, enojo, que en su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo sin curar, que amarga al espíritu, perdiendo así la gracia de Dios Padre. Todo eso encontré en la definición de amargura. Y se convierte en dudas que impiden un desarrollo emocional, espiritual, físico como psicológico por la baja autoestima de sí mismo, que no sonríen y se impiden sanar y vivir plenamente. A partir de esta percepción, mis hermanos, negativa de la amargura, la noción alude a aquello que provoca tristeza, es decir, eso es lo que es la definición, ¿verdad? Provoca tristeza, dolor, preocupación, desazón o malestar. Pero es imposible, mis hermanos, que practiquemos o que participemos de la santidad de Dios de esta forma. ¿De cuál forma? Amargados. Si estamos amargados, mis hermanos, no podemos participar de la santidad de Dios, ¿verdad? Y ya de ahí, mis hermanos, empezamos a ser estorbados. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios.
Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque estás amargado, porque estás guardando ahí rencor en contra de otro hermano. Y dice la palabra, si tienes algo contra tu hermano, eso dice la Escritura, deja tu ofrenda a un lado y ve y reconcíliate con tu hermano. Y algunos dirán, entonces ya no doy ofrenda. Mira, no se trata de dar o no dar, de eso no se trata. Se trata de reconciliarte con tu hermano, de eso se trata, mis hermanos. ¿Sí? Así que mientras nosotros estamos en esta posición de amargura, pues no podemos tener comunión con Dios. Y cuando no tenemos comunión con Dios, comienza esa decadencia en la persona. ¿Sí? Mire, por fuera, mis hermanos, puede que por fuera, porque recordemos que las raíces van siempre por debajo. Las raíces de un árbol no las ves, ¿verdad que no? Esas siempre van debajo de la tierra. Pero puede que por fuera tú veas una careta, una apariencia de piedad, como dice la palabra. Pero por dentro ya no hay comunión con Dios. Todo lo que hay es solamente una pantalla, una actuación, nada más. Porque es muy fácil, mis hermanos, aquí en la iglesia poder aparentar que somos algo, levantar las manos, llorar y hasta postrarnos. Pero si no hay esencia, mis hermanos, si no hay comunión con Dios previa, todo lo que hagamos va a ser un show. ¿Sí? Que cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Cualquier actor de Telemundo y de Univisión lo pueden hacer. ¿Sí? Y lo hacen bien, porque son actores, ¿no? Ahora, volviendo con esto de la amargura, mis hermanos. La amargura es un veneno y un envenenado no puede correr una carrera, como le decía, porque no está saludable, no está bien, está confundido. Y alguien que está envenenado alucina y comienza a delirar, ¿sí o no? Y eso hace alguien que está envenenado por la amargura, mis hermanos. Comienza a ver las cosas de una manera distorsionada. Y cuando alguien lo saluda, comienza a alucinar que lo saludó con ganas de buscar pleito. Ay, es que usted me apretó muy fuerte la mano, hermano. ¿Qué? ¿Quiere pelea o qué? ¿No? Ay, es que me saludaste muy despacito. Apriétame la mano. ¿Qué? ¿No tienes ganas de saludarme? Ya, o sea, ya no sabes ni qué. ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás enojado o qué? Y empieza uno, ¿no? Ahí. Y todos lo comienzan a exagerar y a poner cosas que son donde no son. ¿Sí? Y mire, la amargura es un veneno que usted se toma pensando que se va a morir el otro. Eso es la amargura. ¿Sí? Alguien que está envenenado por la amargura ve que todos lo odian, que lo saludan enojado. ¿Por qué? Porque él es el centro de su vida y no es Dios. Todo gira alrededor de él. No, de seguro no, pero ya me está viendo feo. Nosotros vivimos, mis hermanos, para glorificar a Dios, ¿sí o no? Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Para eso fuimos salvos, mis hermanos, para proclamar sus virtudes y para glorificarle, para cumplir su voluntad, que es nuestra santificación. ¿Sí o no? Y no vivimos para nosotros, mis hermanos, sino que Cristo vive, ¿verdad?, en mí ahora. ¿Cuántos pueden decir eso? Cristo vive en mí ahora. La vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Pero cuando se corta la comunión, mis hermanos, por el pecado de la amargura, entonces ya vivimos para nosotros mismos. Ya estamos viviendo para nosotros mismos. Y ya todo lo tomamos y lo medimos por nosotros mismos. No, la verdad, mira, me vio mal. Hoy me vio mal. No, me dijo. No, me hizo. No, yo. Y todo gira alrededor de ti. Para que pueda haber una raíz que va debajo, tuvo que haber una semilla. ¿Sí o no? Y cuando vemos un árbol grande, mis hermanos, tiene una raíz, pero tuvo que haber una semilla que fue plantada, que fue sembrada, esa semilla. Pero también tiene que haber una tierra. Ahora, ¿cuál es esa tierra, mis hermanos? Es nuestro corazón. Vaya por favor a Deuteronomio 29:18, dejando un apartado ahí en Hebreos.
Deuteronomio 29, 18. Para poder ver la aplicación de la tierra y la semilla en esta enseñanza que Dios nos trae. Deuteronomio 29, 18. ¿Lo tiene? Dice Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. El corazón, mis hermanos, es lo interno del hombre, ¿sí? No se refiere al músculo que bombea sangre, sino se refiere a lo interior del hombre, por lo que percibe, por lo que siente, por lo que desea. Y a esto es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de corazón, ¿sí? Cuyo corazón se aparte hoy, dice. Así que cuando dice cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, se refiere a cuyo deseo, a cuya alma, a cuyos sentimientos se apartan del Señor. A eso se refiere. Y cuando nuestros pensamientos y nuestros deseos están lejos de Dios, mis hermanos, pues obviamente cuando te alejas de algo, te acercas a otra cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dejas una cosa para tomar otra. Y es lo que hacemos, mis hermanos. Dejamos la comunión con Dios y empezamos a sustituirla por otras cosas, ¿sí? Y no necesariamente cosas malas, aunque las incluye. Pero todo lo que ocupa el lugar de Dios es lo que la Biblia llama, ¿cómo la llama? Todo lo que ocupa el lugar de Dios, idolatría. Nos convertimos hasta en idólatras, mis hermanos. Recuerde cuando el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hicieran unos dioses, ¿lo recuerda? Después de que lo hicieron, le atribuyeron a esos dioses lo que el Dios Todopoderoso había hecho por ellos. ¿Lo recuerda o no? Y ahí es cuando comenzamos con esa decadencia, mis hermanos, y decimos, gloria a Dios, pues si yo soy el que madrugo, yo soy el que ha hecho todo esto, todo este imperio con la fuerza de mi poder, porque yo llegué aquí a los Estados Unidos sin nada, y mira ahora todo lo que he hecho, todo lo que he logrado. Muchos dicen eso, ¿verdad? Mira mi troca, mira mi casa, mira mi smartphone. I don't speak Spanish anymore. ¿Ah? Oye, ¿y Dios dónde quedó? Oh, sí, Dios, pero también uno. ¿Ah? Y ahí te das cuenta de una persona que está apartada de Dios, porque habla de lo que hay en su corazón. Y tú inmediatamente te puedes dar cuenta cuando una persona está lejos de la comunión con Dios, mis hermanos, porque su plática hay cero Dios, ¿sí? Y todo es de Él. Él es el centro de todo. Y esas semillas, mis hermanos, de las que hablamos, para que puedan producir raíz de amargura, son los deseos fuera del Señor que producen orgullo, producen ambición. Y esa ambición de que tengo que trabajar. No, es que debo de tener. Pensar cómo hacer más, ¿verdad? Sin importar si sacrifico a mi familia. Esos son pensamientos egoístas, mis hermanos. Sacrificando el tiempo con el Señor, sacrificando a nuestros hijos. Mire, nuestros hijos nos necesitan a nosotros, ¿sí o no? No las cosas que les damos o que les podamos dar. Nuestros hijos necesitan un padre, no un iPad o un smartphone. Y el querer tener más cosas no te lleva, mi hermano, a estar más endeudado y a trabajar más para poder pagar todo lo que debes. Y ahí es donde comenzamos a olvidarnos de las cosas que Dios nos encomendó, que es nuestra familia. ¿Sí o no? Y no se trata de mantenerse ocupados en las cosas de este mundo, mis hermanos, para estar saciados, sino ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque llegas de una larga jornada laboral de 10 o 12 horas y llegas muy cansado, que ni al baño alcanzaste a llegar y así caes como roca en la cama, ¿verdad? Así como llegaste al trabajo, ¡pum! Y tu oración es, Señor, lo que te dije ayer, te lo digo hoy, amén.
Y cuando oras por tus alimentos dices, en el nombre de Cristo, que ya no resisto. Esas son tus oraciones, ¿verdad? Ya no hay comunión con Dios, ya no hay esa espontaneidad que había antes. El orgullo, la ambición son las semillas, y por ende la envidia y los celos son las semillas que quedaron plantadas en el corazón y que te apartaron de la comunión con Dios. La palabra nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿sí o no? Y si Dios te ha dado un poco más, no es para que lo atesores, sino es para que lo compartas con el que no tiene y seamos sensibles a las necesidades de otros. ¿Cuántos dicen, oh, amén? Y créame, no solo es decirlo, hay que estar conscientes de eso, ¿sí? Así que, esposos, los presentes y los no presentes, no sean codos. Y cuando las esposas vean que hay una necesidad en casa, no le pienses mucho y deja que el Señor la use de esa forma. Pero esposas, no abusen tampoco, lo necesario nada más, ¿sí? Entonces deje un apartado ahí en Deuteronomio 29:18 y vayamos a Santiago 4:1. ¿Qué es o cuáles son las semillas que producen la raíz de amargura? Santiago 4:1. Hasta aquí me he sabido explicar, mis hermanos. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros, mis hermanos? ¿De dónde? Y luego viene la pregunta, pero también viene la respuesta, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Versículo 2 dice: codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y pides, dice, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y así es como Dios lo pone, mis hermanos. Así, a ese precio, ¿no? Y cuando el corazón está apartado de ti, ocurre esto que dice Santiago: trabajas y trabajas, y cuando tienes por fin lo que querías, no estás satisfecho. Mira, cuando tengas ese auto que tú anhelas, lo tienes, y cuando sales de la agencia, en primer lugar ya se devaluó. Ese auto que tanto anhelabas, que tanto trabajaste incansablemente, obtienes ese auto y en cuanto sale de la agencia ya se devaluó. Tu auto nuevo, de paquete, ya valió el precio más bajo de lo que te costó. Y luego vas por otra cosa y lo tienes y tampoco te satisface. Y vas por otra cosa y por otra y lo mismo, no te satisface. Y mire, todo lo que haga fuera de la gloria de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, no lo va a llenar. Todo lo que haga fuera de la voluntad de Dios no lo va a llenar, hermano. Y ponga atención en esto: ni el servicio a Dios lo va a llenar. ¿Sí? Si tu meta en la vida es servir a Dios, créame, lo va a alcanzar y no va a estar satisfecho. Por fin va a lograr servir al Señor, pero no va a estar satisfecho. Porque he escuchado a mucha gente, mis hermanos, que dice: ya tenía ganas de servir, ya tenía cierto tiempo y nunca me ponían a hacer nada en la iglesia. Haga la prueba y cuando lo haga, tampoco va a sentirse satisfecho. El único que puede satisfacernos, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Yo sé de gente que ese ha sido el motivo por el cual se apartan. Y cuando están ya en otro lado haciendo lo que soñaban hacer, no están satisfechos y siguen causando problemas por allá por donde andan también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Se han apartado de la voluntad de Dios, que es ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Pero cuando usted camina y hace la voluntad de Dios, entonces vienen las cosas. Un cristiano, un creyente que tiene dones de Dios, los pone al servicio de los hermanos, ¿sí o no? Al servicio de la iglesia, pero todo en su orden,
todo en su tiempo, todo en su momento. Amén. El éxito de un cristiano, mis hermanos, no es ser pastor. Ese no es el éxito de un cristiano. Eso es lo que nos han enseñado. Y mira, algunos dicen, es tan cristiano que hasta ya es pastor. ¿Usted cree que sí? ¿Es así? El estar aquí, mis hermanos, no es lo máximo. Aquí, aunque hay una cierta honra de alguna manera, pero también hay una gran responsabilidad de estar acá. También es una gran bendición porque pues hay bendiciones de parte de Dios, ¿no? También he sido bendecido con todo lo que he tenido que estudiar y tengo que seguir estudiando también. Entonces lo máximo, mis hermanos, no es ser predicador, no es ser pastor, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y decía Pablo en 1 Corintios 12:29, él decía, ¿son todos apóstoles? ¿Usted qué contesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. No, porque a cada uno se le ha dado una gracia especial, un don, una función en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que ocurre, mis hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en que quiero ser pastor, es cuando comienzan las murmuraciones, es cuando comienzan las envidias, las divisiones y toda esa insatisfacción que hay, mis hermanos, que hace tanto daño no solo al que está amargado, sino a todo aquel que está alrededor. Por eso mi consejo es, apártese de inmediato de aquellos que murmuran, que no edifican nada bueno, que al contrario buscan división. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña la palabra. Y regresando de Deuteronomio 29:18 en la segunda parte, mis hermanos, vamos a terminar de leer Deuteronomio 29:18. Dice ahí, no sea que haya en medio de vosotros, ¿qué? Raíz, que produzca, ¿qué? Hiel y ajenjo. ¿Han visto la película que dice, la película mexicana cristiana que dice Luna de Hiel? ¿No? Luego la ve. Entonces produzca hiel y ajenjo. Ahora, ¿qué es hiel? Sí está en el 29:18, ¿no? Deuteronomio 29:18. ¿Qué es hiel? Hiel, mis hermanos, es un líquido producido por el hígado que es de color amarillo, verdoso y de sabor amargo. Eso es la hiel, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, alguien que vomita y vomita y vomita y sientes que te vas a morir. Eso le sucede normalmente a las personas que sufren de cirrosis, ¿no? Que vomitan y a veces ya vomitan ya. Y eso es algo terrible, mis hermanos. La hiel. Y eso es lo que produce el sentimiento, mis hermanos, de amargura. Que aunque veas a la persona que está bien por fuera, por dentro está mal. ¿Sí? La hiel, mis hermanos, la hiel es un sentimiento de intensa pena, amargura o deshambriento que lleva a la muerte espiritual. La hiel. También menciona el ajenjo, ¿verdad? En Deuteronomio 29:18. El ajenjo, mis hermanos, es una hierba que crece en cualquier terreno. No es necesario que la cuide mucho. Esta hierba tiene muchos usos, pero es amarga en sabor. ¿Sí? El ajenjo. Así es como vive una persona que es amargada, mis hermanos, con esa raíz de malestar y de debilidad. ¿Qué puede hacer una persona que, por ejemplo, que ha vomitado 8 o 9 veces y ya vomita amarillo? ¿Qué puede hacer? Pues ir al médico, ¿no? A veces ni siquiera puede ir ni a trabajar. Tiene que llamar a su trabajo para avisar que está débil y enfermo. Entonces, alguien que está así, mis hermanos, ¿cómo podría servir al cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Lo único que haría es contagiar y contaminar a otros. ¿Sí o no? Alguien que está amargado está insensibilizado, mis hermanos, de las necesidades de otros porque está encerrado en sí mismo. Pero decíamos que el Señor, como sus hijos, nos está formando. ¿Verdad que sí? Y la disciplina de Dios, mis hermanos, la enseñanza y la formación de Dios
requiere de esfuerzo y no es algo que lo logras y ya, es algo que debe de ser constante, constante. ¿Cuántas veces enseñamos las mismas cosas a nuestros hijos y no las entiendes y dices, otra, ya te había dicho? Oye papá, ya te había dicho, y hasta piensas, cabezón, no le digas ya a su hijo, pero te dices, ya te había dicho, es que no te entendí. ¿Y cuántas veces le tienes que repetir a tus hijos? A veces hasta 5 o 6 veces las mismas cosas, ¿sí o no? Y decía Pablo, no me cansaré de repetirle las mismas cosas hasta que las entiendan, ¿verdad? Porque somos cabezones, mis hermanos. A ver, tóquese la cabeza. Entonces nosotros tenemos que hacerlo una y otra vez. Tenemos que estar constantemente enseñando las mismas cosas. Si les dices, siéntense adelante los de la alabanza, y otra vez tengo que decirles, ¿verdad? Aquí adelante los quiero. Tengo que volver a repetir las mismas cosas, una y otra vez, hasta que las entiendan, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Limpia tu habitación, pero límpiala bien. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Los calcetines sucios y la ropa sucia la avientan abajo de la cama, ¿no? ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? Mira, mis hijos, ya los voy a balconear. Cuando estaban chiquitos, era lo que hacían. Yo iba y metía la escoba abajo de la cama y le digo, ¿y eso qué? Órale, limpien y recojan todo. Y ahí estaban ahí llorando y limpiando, pero aprendieron, ¿verdad? Aprendieron. Dicen, no, ya mejor voy a comprar una cama que no tenga patas para no limpiar abajo de ella, ¿verdad? Entonces tú le dices a tus hijos las mismas cosas una y otra vez hasta que entiendan, ¿sí o no? ¿Sí? Y de la misma manera es Dios con nosotros, mis hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive y predícales a esta ciudad que vendrá juicio sobre de ellos. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no. Y no quiso. Y fue al lado contrario. Y ya sabemos lo que le pasó a Jonás, ¿no? Se lo comió el pez. Y después de eso, ¿qué pasó? El pez lo vomitó, ¿verdad? Y otra vez vino Jonás, Señor, aquí estoy. ¿Y qué crees que le dijo el Señor? Le dijo lo mismo. Ve a Nínive. Y ahora sí, todo manso, humilde, ahora sí ya tuvo que obedecer, ¿verdad? Le volvió a dar la misma indicación al Señor a Jonás, le volvió a dar la misma orden. El Señor no quita el dedo del renglón, mis hermanos. Nos va a dar la misma orden hasta que entendamos. Nos va a dar la misma instrucción hasta que entendamos que tenemos que hacerlo. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Dios, mis hermanos, nos está formando. Dios quiere que seamos apartados para Él. Él quiere santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, pelea hasta la sangre contra el pecado. ¿Contra quién tenemos que pelear? No, el prójimo no. Contra el pecado, mis hermanos. Contra el pecado es contra quien tenemos que pelear. ¿Sí? No importa la dificultad, no importa la tentación, dale duro y pelea contra el pecado. ¿Sí? Y dice el Señor, yo te voy a asistir. Mi Espíritu Santo te va a ayudar. Eso te dice el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces no hay otro plan para nosotros, mis hermanos. No hay otras revelaciones. No hay mucho. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. La pregunta aquí sería, ¿qué debemos de hacer con las raíces cuando están ahí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mire, yo recuerdo, allá en Guadalajara se da mucho de esto. Bueno, también los jardines de aquí. Hay hierbas que crecen que dices, ¿de dónde salió esta hierba, no? En el jardín, y la arrancas, pero al rato ahí está otra vez. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado la hierba mala? Dicen que hierba mala nunca muere. Y estás arrancando, ¿no? La hierba y vuelve. Pero ¿qué es lo que te dice el jardinero? No, es que tienes que arrancarla desde la raíz para que ya no vuelva a crecer. ¿Sí o no? Entonces, para poder acabar con esas malas hierbas, es necesario sacarlas desde la raíz. Y hay algunas, mis hermanos, que las ves muy grandes, pero tienen una raíz muy pequeña. ¿No le pasa eso? Que hasta la jalas así se viene con tu raíz. Y es fácil sacarla. Las pones al sol y ¿qué pasa? Se seca y muere. Pero hay otras que se ven pequeñas por fuera y ¿saben qué? Tienen una raíz muy grande. Y están bien difíciles de sacar. Sobre todo esas que parecen tréboles. ¿Se los ha visto? Esas se enracían así entre todo el
el pasto y es bien difícil sacarlas esas. Tienes que tener mayor cuidado para sacar toda la raíz para que no vuelva a crecer, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer con las raíces que ya han sido sembradas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vaya a Hebreos 12:12, por favor, y veamos lo que dice ahí. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, mis hermanos, es aceptar nuestra necesidad de restauración, ¿sí? Seamos honestos e íntegros, mis hermanos, ante el Señor. La iglesia no es un lugar donde hay puros santos o puros sanos. No, mis hermanos. La iglesia es un hospital de pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muchos de nosotros venimos heridos, venimos dañados, nos hirieron en otros lugares y necesitamos reconocer que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser restaurados. No hay tiempo para pensar en hacer cosas, mis hermanos. Es tiempo de ser restaurado, de que tus rodillas paralizadas sean nuevamente restauradas para que puedas continuar la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 13 dice de Hebreos: y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Hacer qué? Sendas, caminos derechos para nuestros pies. Debemos examinarnos a nosotros mismos, mis hermanos, ¿sí? Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies, examina el camino de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Y continúa diciendo el autor de Hebreos en el versículo 13: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que podamos ser sanados, mis hermanos, no solo debe de haber un diagnóstico, es que te receten un medicamento también, ¿sí o no? Te avisan que ya está tu medicamento en el CVS, que tienes que ir a recogerlo, pero ahí lo dejas. Si le llaman a su médico y le dicen: ¿sabes que tu medicamento ya está en tal parte? Te manda un mensaje. Dice: sí, yo voy ahorita, y nunca vas a recogerlo. Y sigues ahí padeciendo. ¿Ah? Ya sabes que tienes la medicina, que es la palabra del Señor, pero no vas y la surtes y te la tomas como debe de ser y en las horas que debe de ser. Dice: no, ya me siento bien, yo ya no necesito el medicamento. No, tienes que acabar todo el tratamiento completo, ¿sí o no? ¿Cuántas personas dejan el tratamiento y vuelven a recaer? ¿Sí o no? Entonces, el tomar la medicina, mis hermanos, es exponer las raíces malas de las que hablamos a la luz de la palabra, para que la palabra las queme y las seque, las raíces, y no vuelvan a salir, ¿sí? Y ya para concluir, mis hermanos, porque lo veo con cara de bistec asado. Es cierto, yo ya traigo hambre. Efesios 6:15 dice, váyalo buscando: porque lo contrario a la amargura, mis hermanos, es la paz. Lo contrario a la contienda contra los hermanos es la paz. Y la palabra del Señor se describe a sí misma de la siguiente manera. Mire, vaya a Efesios 6:15, ¿lo tiene? Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto es, mis hermanos, a lo que el mismo Espíritu Santo inspiró a Pablo, para que nos dijera que el evangelio es paz. Amén. Y podremos contrarrestar las semillas de amargura, mis hermanos, con el evangelio de la paz. Y obviamente, mis hermanos, con un corazón ya enfocado ya no enfocado en nosotros mismos, sino en obedecer la palabra de Dios. Ya no se enfoque en usted, mi hermano, enfóquese en la palabra del Señor. La semilla de la palabra van a producir en nosotros nuevas raíces, raíces de arrepentimiento y de fruto del Espíritu, que menciona Gálatas 5:22 y 23. Yo se lo leo, dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuánto nos falta, verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La pregunta aquí fue, porque a lo mejor durante el mensaje usted estuvo pensando en otras personas, pero la pregunta aquí fue,
¿Sí? Porque la palabra es para nosotros, ¿sí? No para alguien más, es para nosotros. Si hay en nosotros estos frutos, amor, gozo, paz, etcétera, entonces vamos bien. Sigamos caminando de esa forma, mis hermanos. Pero si no los hay, si todavía ves que alguien te punza el hígado y dices, qué mal me cae, entonces hay que revisar, probablemente te has desviado del Señor. Has dejado la comunión con el Señor. Pero recuerda que nuestra amargura contamina también a los que están a nuestro alrededor. Amén. ¿Se imagina el daño que le hacemos a nuestros hijos y la imagen que toman de nosotros cuando les decimos, ahora sí, mijo, ya encontramos la iglesia de la sana doctrina, y aquí sí se predica el evangelio, y aquí sí hay celo de Jehová, aleluya? ¿Sí? Y el niño, ok, papá. Y ahí está el niño, ¿no? Hace amiguitos, asiste a la escuela infantil y parece que todo marcha bien, pero de repente al salir se suben al auto y los papás comienzan a decir, no, ¿viste? El de la alabanza, que esto, no, el pastor, no, hubieras visto, no, mira aquel, el pastor lo otro, y bla, y bla, y bla, y bla. No, y aquel también. Y el niño, ¿verdad? ¿Qué? Pues se ve bien inquieto, no, no, mira, y ese no corrige a sus hijos, vean nomás qué inquietos están. No, 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 no. Y la agarras contra todos, ¿no? Y tu hijo se queda desconcertado y te dice, pues no que era la iglesia perfecta, papá. Oh, sí, es que llegaste a esa iglesia que era perfecta, pero la echaste a perder. Así que si usted anda buscando una iglesia perfecta, cuando usted la encuentre y entra a esa iglesia, dejó de ser perfecta. ¿Sí? Y luego de repente dicen los papás, hijos, ya nos vamos de esta iglesia. Pero ¿cómo? Dicen los niños, si era la iglesia del sueño de la sana doctrina. Nos vamos porque todos son unos hipócritas. Esta casa de oración son muy legalistas. Quieren todo perfecto, quieren todo ordenado. ¿Qué se creen? ¿Verdad? Y empiezan a hablar. Pónganle los adjetivos que usted quiera. Y después ya no asisten a ningún lado. Ni aquí, ni allá, ni acullá. ¿Sí? Crecen los niños y ¿sabe una cosa? Crecen y son un desastre. Por ejemplo, por el ejemplo que les dimos, mis hermanos, ya no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de hermanos porque dicen, no, son hipócritas, eso no funciona. La iglesia, nah, eso no funciona. Los echamos a perder a nuestros hijos. Y luego para hacerlos volver al Señor, es difícil, mis hermanos. Sí. Y así hay personas, mis hermanos, dañadas, no solo por las congregaciones, sino por los mismos padres que se amargaron y contaminaron a sus hijos. Es cierto, cada persona le da respuesta al evangelio, pero ves a los papás y ¿qué puedes decir? Y ya para terminar, mis hermanos, quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Dijimos que esta palabra es para nosotros mismos, amén. No queremos llegar, mis hermanos, de ninguna manera al punto de que nos apartemos de Dios. No queremos llegar al punto de que nos amarguemos y pongamos otras cosas antes que Dios. Y que todo esto nos lleve a la amargura, nos lleve a los celos y después a la apostasía. Abandonar la iglesia, mis hermanos, y la fe en el Señor es el último paso que nos lleva a la perdición. Y este mensaje quizá mostró nuestra condición. Y si nos examinamos a la luz de la palabra, mis hermanos, nos damos cuenta que hay amargura en nosotros, o que ya comenzamos a sembrar semillas que nos llevarán a la amargura. No lo dejemos para después, mis hermanos. Pongamos fe, pongamos por obra esto y con nuestras propias palabras digámosle al Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos, levanta tu voz y dile, Señor, Señor, aquí está mi vida. Tú eres soberano
y actúas de muchas maneras para cumplir tu voluntad sobre nosotros. No nos ocultas nada, Señor. Nos lo muestras en tu palabra. Tu palabra, vemos que hay situaciones que pueden estar contribuyendo para nuestro crecimiento. Pero para nuestra formación, para nuestra disciplina. Pero también personas que están ahí, que ciertamente que estén mal, que quizá tengan cosas que arreglar, pero tú, Padre, las usas para nuestra formación, para nuestra disciplina, para nuestra enseñanza. Y lo permites no para destruirnos, sino porque nos amas. En tu disciplina vemos tu amor, porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo y nos salvaste. Y ahora nos sigues amando con tus hijos, y porque nos amas, nos formas, nos disciplinas. Y en la disciplina también va incluido el castigo cuando nosotros nos desviamos. Padre, muchas gracias por tu disciplina y por tu amor. Queremos sembrar semillas de tu palabra en nuestras vidas. Que cada día podamos acudir a tu palabra para encontrar ese refrigerio. Que podamos, Padre, expresarte en adoración todas nuestras necesidades, pero también toda nuestra alabanza ante ti. Ponemos en tus manos todas nuestras actividades, todos nuestros caminos, que nosotros estamos incapacitados de hacer cualquier cosa. Somos incapacitados, Señor. Por eso te necesitamos. Y de esta forma tu palabra, hablando a cada uno de nosotros, produzca arrepentimiento, un cambio de mentalidad, y que el fruto del Espíritu se haga manifiesto en su tiempo. Que todo ese amor hacia nuestros hermanos sea manifiesto. Que el gozo sea expresado en nuestras palabras, aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor, en cualquier circunstancia. Que la paz de tu evangelio sea transmitida en nosotros, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos. Que la paciencia sea expresada. Ver a nuestros hermanos con benignidad y no ver qué es lo que les podemos sacar, qué es lo que les podemos quitar. Que la fe sea el motor que mueve nuestras vidas, pues el justo solo por la fe vivirá y seguirá viviendo por ella. Que seamos mansos, con dominio propio cada día, y que esos sean los frutos que están en nosotros para que podamos perseverar en la carrera. Gracias, amado Señor, porque de todo esto podemos aprender y recordar que tú eres nuestro Padre. Y podemos decir, como dice Romanos 8:15, Abba, Padre. Eres nuestro papito, nuestro consolador, nuestro formador, nuestro disciplinador. La misma mano que ama es la misma mano que disciplina. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Recibe la gloria y la alabanza. Levanta tus manos al Señor y tu voz y dale gracias con tus propias palabras. Dile gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la luz que necesitamos para quemar todas aquellas raíces de amargura, todas aquellas raíces de maldad y de pecado. Queremos quitar todo lo que estorba en nuestras vidas y hacer los ajustes necesarios para que sigas formando y disciplinándonos como tus hijos, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.